Buenos días, hermanos, el Señor les continúe bendiciendo. Les invito a que me acompañen a la palabra de Dios. Vamos a leer la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. En esta ocasión corresponde ya dar inicio a lo que es el capítulo 2 de esta carta. Sin embargo, como les había dicho la vez anterior, lo que vemos en este capítulo como inicio, la primera parte de él, son las aplicaciones de lo visto en el capítulo anterior. Así que para tener más claridad vamos a leer desde el capítulo 1. Ya estaré leyendo desde el capítulo 1, entendiendo que lo que vamos a considerar en esta mañana son los versículos 1 y 2 del capítulo 2. Leo de 2 de Timoteo, capítulo 1, desde el verso 3. Dice así la palabra del Señor. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oísteis, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que estaban en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Concédale el Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día, y cuanto nos ayudó en Éfeso, tú lo sabes mejor. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Amén. Vamos a orar, mis hermanos. Soberano Padre, Dios Todopoderoso, tuyo es el reino y tuya es la gloria. Te suplicamos a ti, Rey eterno, Rey nuestro, Dios de esta congregación, Dios del mundo entero, ten misericordia de nosotros y háblanos en esta mañana. No tomes en cuenta, Señor, las debilidades del predicador, hombre débil, sujeto a todo tipo de vanidades, hombre, Señor, que necesita de tu ayuda para exponer tu palabra. Te pido, Dios, que hables tu palabra a través de mí, siervo inútil, para que así tu palabra pueda ser predicada y dada a conocer a tu pueblo, Señor, y tu pueblo sea edificada por ella, sea edificado por ella. Bendice a tu iglesia en esta mañana, oh Dios, y conceda a mis hermanos el que su entendimiento, su mente sea abierta por tu Espíritu Santo, para que pueda escuchar tu palabra y aplicarla a su vida. Gracias, Dios, te damos por tu grande misericordia que nos concedes. En el nombre de Cristo, tu Hijo, nuestro buen Señor, Hacedor y Salvador. Amén. Hermanos, en cierta ocasión un rey iba viajando por un camino antiguo y se encontró con un mendigo a la orilla del camino. El rey sintió compasión por este mendigo y quiso darle algo para mejorar su situación económica, así que le regaló una joya muy valiosa que él tenía y se fue, pensando que así este mendigo podría mejorar su situación con este tesoro tan valioso que le habían dado. Después de mucho tiempo, el rey volvió a pasar una vez más por ese camino y se encontró una vez más al mendigo todavía mendigando. Así que el rey se le acercó y le preguntó: ¿por qué todavía eres mendigo?
Si con esa joya que te di podrías haberla vendido y haber comprado muchas cosas y tener muchas posesiones. Pero el mendigo le dijo, lo que pasa es que la joya era tan valiosa, tan hermosa y tan preciosa que no quise gastarla, sino que quise atesorarla para mí solamente. Eso que ese mendigo había hecho con ese tesoro era una tontería. El tesoro le había sido dado para mejorar su situación económica, para que no pasara hambre. Pero en lugar de eso, él prefirió guardárselo porque le parecía algo muy valioso, muy precioso, y él quería conservarla para poder verla todos los días y decir, wow, qué joya tan hermosa tengo. Y eso que soy mendigo y tengo una joya más bonita que los que pasan por aquí. Pero no hizo nada con la joya, se quedó allí simplemente y siguió aguantando hambre, porque no usó lo que se le había dado. El apóstol Pablo había visto que a Timoteo se le había dado un tesoro muy valioso, el Evangelio. Y se le había dado también, no solamente el Evangelio, sino el don para compartir el mensaje del Evangelio con otras personas. Pero sabía también que Timoteo era una persona débil. Él de pronto no iba a guardarse el Evangelio y quedárselo para sí. Pero debido a las circunstancias y a las dificultades, se sentiría tentado a hacerlo. Podría sentirse tentado a no querer compartir de lo que Dios le había dado, ese mensaje, porque todo se estaba complicando. El emperador romano había incendiado la capital del imperio y ahora los cristianos estaban siendo culpados. Tiempos peligrosos avecinaban para la iglesia en aquel tiempo. Y ahora Timoteo tendría que ser el que llevara el bastón del apóstol Pablo. Así que Pablo quería que Timoteo estuviera más que preparado para poder realizar la labor que se le había encomendado. Por eso le escribe esta carta, para animarlo. Le da un consejo muy vívido, a sabiendas de que Timoteo es un verdadero creyente, de que en él habita una fe no fingida. ¿Qué le dice? Que avive el fuego del don de Dios que le fue dado, que lo avive, que lo use, que haga resplandecer ese don que Dios le dio, el don de la palabra de Dios. Debería predicarla y enseñar a otros también a hacerlo. Sin embargo, eso sería difícil, más en estos tiempos difíciles en los cuales muchos ya empezaban a negar de Cristo y empezaban a rezar de Él, porque eso implicaba muchas consecuencias. Así que ahora el apóstol Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, no te avergüences ni de mí, ni del Señor Jesucristo. No te avergüences, porque el tesoro no es algo, el Evangelio, perdón, no es un tesoro para esconderlo. Es un tesoro para que tú lo pongas en alto, como si fuera un foco y alumbre toda la casa. Y todo el mundo pueda verlo. Es algo para que puedan mostrarlo, no algo para que te avergüences. Así que no seas cobarde, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Yo creo en el Evangelio, dice Pablo, y yo sé que el Evangelio es poder de Dios. Y yo por ese Evangelio confío en que mi vida está guardada en las manos de Dios. Él es dueño de ese depósito. Y tú, Timoteo, debes guardar ese depósito, el Evangelio, manteniendo la forma con la cual yo te lo di. Debes retener la forma de esas sanas palabras. Sigue el ejemplo de personas como Onesíforo, que no se avergonzaron del Evangelio. Sigue ese ejemplo. Y Pablo ahora viene a darle la aplicación, que son los versos que vamos a estudiar, a considerar en esta mañana. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Luego Pablo pasa a desglosar esa aplicación en los versículos subsiguientes. Pero en este versículo vamos a hablar acerca de lo que Pablo dice aquí. En esta ocasión, en el versículo 1 y 2, que es acerca de esforzarse en la gracia. Por eso este sermón le he llamado Esfuérzate en la gracia. Y trataré de explicarlo al responder dos preguntas. Primero, ¿qué significa eso de esforzarse en la gracia? Y segundo, ¿cómo debes esforzarte en la gracia? ¿Cómo se hace eso? Veamos la primera pregunta. ¿Qué significa eso de esforzarse en la gracia? Como ya les había dicho, Timoteo estaba pasando por momentos difíciles, momentos de vacilación.
Era un momento en el cual cualquiera de nosotros se acobardaría. Si es nada más cosa de que digan que hay un coronavirus y tienen que cerrar todas las iglesias y todo el mundo tiene que trabajar virtual y todo el mundo se acobarda, ¿cuánto más en una época en la cual estaban diciendo que estaban buscando a los cristianos para matarlos? Ciertamente, esa era una situación terrible, atemorizante. Y Timoteo, humanamente hablando, no era la persona más calificada para ello, porque visiblemente no tenía ese don, esa capacidad de valentía de que le permitiera mantener la palabra de Dios en alto en unas circunstancias así como era evidente que lo había en el apóstol Pablo. Sin embargo, Timoteo tenía algo que le permitía hacer eso. El Espíritu Santo de Dios que moraba en él, que le permitía sobrellevar todo tipo de dificultades. Ese Espíritu Santo era el que le permitiría a Timoteo no avergonzarse del Evangelio, el que le permitía soportar las aflicciones por el Evangelio. Era el Espíritu Santo el que guardaría su depósito para aquel día, porque es una garantía de esa salvación. Es el Espíritu Santo el que le ayudaría a Timoteo a retener la forma de las sanas palabras, porque esas sanas palabras venían originalmente del Espíritu Santo. Él es el Espíritu Santo lo que ayudaría a Timoteo a ser un testigo fiel como Onesíforo. Por eso Pablo, a modo de aplicación, le da esta orden, una orden con amor. Tú pues, es decir, en aplicación de lo que ya te he dicho, tú, hijo mío, eso que Pablo le está diciendo que es una orden. Le está mandando, Timoteo, a ti te toca. Tú tienes que hacer esto. Tú tienes que esforzarte. Es una orden que Pablo le está dando a Timoteo, pero es una orden que viene con amor. Porque le dice, hijo mío. Es decir, hijo mío, él ya se había referido a Timoteo de otras formas antes, pero el que le diga hijo mío quiere decir que está recordándole ese amor que siente por él. Es un mandato que como padre te doy a ti, porque te amo. Te amo. Y quiero en ese amor, sabiendo que en ti no habita una fe fingida, que vengas y que hagas lo que yo te mando, que te esfuerces en la gracia. Que te esfuerces en la gracia. Es como si Pablo le estuviera diciendo a Timoteo, hijo mío, la obra del Señor en Éfeso depende de ti. Este ministerio te fue asignado y ordenado por Dios, así que esfuérzate. La eficacia del ministerio de Timoteo no dependía solamente de él, dependía de que Timoteo hiciera uso de los recursos que Dios le había dado. Él debería hacer uso del poder de Dios que le había sido dado por el Espíritu Santo. Así que Pablo le dice, le insta, le ordena a que deje de lado sus temores, sus dudas, sus vacilaciones y asuma el rol de liderazgo que le toca. Que se porte como un hombre de una forma varonil y asuma el rol que le corresponde. Que deje las cosas pasadas en el pasado. Que se pare bien firme y que siga adelante. Que él pueda decir, no importa lo que otras personas digan o piensen, no importa cuán débil y tímido me pueda sentir, yo debo esforzarme. ¿En qué debe esforzarse Timoteo? En la gracia. En la gracia que ha recibido. Y eso es algo que el mundo no puede entender, porque el mundo no tiene esa gracia. Es un término feo cuando alguien dice una expresión como desgraciado, pero el mundo entero es un desgraciado, porque dice que está destituido de la gloria de Dios. Si está destituido de la gloria de Dios, está destituido de la gracia de Dios. Pero Timoteo no es así. ¿En qué debe esforzarse Timoteo? Debe esforzarse en la gracia que le ha sido dada. Es decir, no se le está diciendo a Timoteo que haga lo que naturalmente no puede hacer. Porque decirle a Timoteo que sea valiente, que se pare firme, que asuma el liderazgo que le corresponde, es como tú decirle a un caracol que anda a 60 kilómetros por hora. Es como tú decirle a un caballo, sal volando y llévame. Es algo que contra su naturaleza humana, le es imposible. Le es imposible. Por eso Timoteo no debe esforzarse en lo que naturalmente puede hacer,
sino en la gracia de Dios que le sustenta. ¿Qué quiere decir eso? Que Timoteo no debe esforzarse simplemente en el hecho de predicar por predicar. Timoteo no debe esforzarse simplemente en lo mucho que él sabe, en lo mucho que él conoce, que él entiende, sino que él debe esforzarse en permanecer firme, asido a Cristo, la fuente de esa gracia. Él debe esforzarse en vivir de una manera tal que pueda ser un instrumento útil para Dios. Él no debe esforzarse en hacer lo que se le está mandando a hacer. Debe esforzarse en vivir de una manera tal que pueda ser usado por Dios para hacer lo que se le ha mandado a hacer. Es como en el caso de José. Nosotros conocemos el relato de José, conocemos cómo él fue vendido por sus hermanos en Egipto. Él tenía un sueño que no nació en él, como dicen muchos carismáticos hoy en día, de que José tuvo un sueño. No, un sueño que Dios lo guió. Pero ¿qué te dicen los falsos creyentes hoy en día acerca de eso? Tú tienes sueños, esfuérzate por esos sueños, estudia, haz esto, compra, quiere, invierte para conseguir ese sueño. Pero si nosotros nos damos cuenta, en el relato de la vida de José, José no hizo eso. José había sido llamado a ser administrador de todo un país. ¿Y qué dijo José? Voy a aprender administración de empresas para aprender a administrar el país. Eso hubiese sido esforzarse en lo que él es, en lo que él sabe, en lo que él puede hacer. Pero si hubiese hecho eso, hubiese fracasado. ¿En qué se esforzó José? En agradar a Dios. Y dice la Biblia, y Dios estaba con José. ¿Por qué Dios estaba con José? Porque José estaba con Dios. Él procuró hacer la voluntad de Dios. De eso de la administración, yo no sé. Dios sabrá. Yo debo esforzarme en serle fiel a Dios. Por eso, cuando algo que contra cualquiera persona de ese tiempo no hubiese sido algo que de pronto no hubiesen dicho, no, pero esta tentación no es tan grave, o yo puedo hacer esto aquí y nadie se va a enterar, o Dios me perdona porque Dios me ama. Pero ¿qué hizo José? Cuando la esposa de Potifar se le insinuó para que se acostara con él, salió corriendo, huyó de ella. ¿Qué era eso? Esforzarse en la gracia, en permanecer en la gracia que le había permitido sobresalir en la casa de Potifar a pesar de ser un esclavo. Él estaba esforzándose en la gracia. Él estaba esforzándose en mantenerse fiel a Dios. De los asuntos que Dios quiere hacer para con él, se ocupa Dios. Porque son por gracia. ¿En qué debía esforzarse José? En serle fiel a Dios. Serle fiel a Dios. El texto que le da el hermano al presidir dice, Josué 1, capítulo 1, verso 2. Le dice Dios a Josué, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Era un tiempo difícil. Era un tiempo en el cual pasaba algo similar a lo que pasaba con Pablo y Timoteo. Uno, Moisés había muerto. Pablo estaba al borde de la muerte. Josué debería seguir o terminar lo que Moisés había empezado. Ahora, Timoteo debería seguir y terminar lo que el apóstol Pablo había iniciado en Éfeso. Él era de todos los ayudantes de Pablo el más cercano. Era aquel que debería seguir con el mismo empeño y dedicación que Pablo la obra que Pablo había iniciado. Así, Dios le dijo a Josué, yo os he entregado, como lo había dicho Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Había una promesa de por medio, ¿cierto? Y Dios le dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, como estuve con José, como estuve con Moisés, como estuve con Pablo, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente,
porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra, de la cual juré a sus padres que se la daría a ellos. Ese texto es algo muy diciente. ¿Qué debería hacer Josué? Esforzarse en gran manera en dar la tierra prometida, en ganarla, para dársela al pueblo. Pero ¿en qué debería esforzarse Josué? ¿En qué debería ser valiente Josué? Y yo le repito otra vez, solamente esfuérzate y sé muy valiente, para que a filo de espadas mates a todos los que viven en la tierra de Canaán. ¿Qué le manda el Señor a Josué? Josué debería esforzarse practicando todos los días, como soldado y como guerrero, dándole espadazo a todo el mundo, dirigiendo soldados para vencer a todos los que allí habitaban. No, Dios no le manda eso. Josué debería hacer eso, sí, pero como algo secundario. Ese no era el mandato principal. ¿Cuál era aquello en lo cual él debería esforzarse y ser valiente? Para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. En eso es que debería esforzarse. En eso debería esforzarse, en cuidarse a sí mismo, de cumplir la ley de Dios, en mantenerse unido a Dios, en mantenerse al abrigo del Altísimo. En eso debería esforzarse, en agradar a Dios. No era solamente esforzarse en ser un guerrero valiente. No era en eso que Dios le estaba mandando que se esforzara. ¿Por qué nadie le podría hacer frente? No porque él sea muy fuerte, sino porque Dios estaba con él. Dios estaba con él. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, hablando de la ley de Dios, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. En eso debía esforzarse Josué. Él no debía esforzarse en algo que militarmente debería ser un líder militar, porque a diferencia de Moisés, Josué era un guerrero. Era siempre el que dirigía el ejército en la batalla. Era un líder militar. Pero Dios no lo manda que se esfuerce en estas cosas. De hecho, ya Dios, a lo largo de su vida, lo ha ido preparando para que él haga ese tipo de cosas. Él ya tenía desarrollado este tipo de cosas en este punto de su vida, este tipo de habilidades. Y eso nunca se le mandó a que lo hiciera. En la providencia de Dios, Dios lo había ido capacitando para ello. Pero no es eso lo que se le manda. Aunque no estuviera capacitado físicamente, aunque Josué fuera un señor barrigón, que no tuviera fuerza para mover una espada, y estuviera ahí voy, y tú lo vieras, ese no le gana a nadie, le ganaría, porque no depende de él, depende de Dios que estaba con él. Él dependía de que Dios estaba con él. Él debería esforzarse no en ser el más fuerte y hábil, sino en obedecer la ley de Dios. Por eso Dios le repite por tercera vez: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. A esto se refiere Pablo cuando le dice a Timoteo que se esfuerce en la gracia, que se esfuerce en hacer en todo lo que el apóstol Pablo, la ley que el apóstol Pablo, las enseñanzas que el apóstol Pablo le ha dado, en cumplirlas, en aplicarlas, en vivirlas. Por eso, si nosotros leemos eso de esforzarse en la gracia, humanamente puede parecer una contradicción, porque la gracia no es algo en lo que esforzarse. La gracia es algo que se te da. Parece una paradoja. Sin embargo, a esto era llamado Timoteo, a esforzarse en la gracia. Él debería hacer lo mismo que Josué, recibir el bastón de otro y llevarlo en alto. Llevarlo en alto. Todo lo que Timoteo debía hacer descansaba en el poder de la gracia que es en Cristo Jesús. Es en el poder de la gracia. Tú no eres salvo porque tú un día has dicho: me voy a levantar y voy a ser salvo. ¿Cierto? Dios te llamó para que seas salvo. Dios te despertó como los huesos muertos que fueron resucitados por la palabra del profeta. Así Dios te llamó a ti de la muerte a la vida por medio de la fe. Y eso no es algo que venga de ti,
sino que es un don de Dios. Es un don de Dios que debería ser avivado, que debes avivar día tras día. El don en el cual tú has sido llamado. La fuente de nuestra fuerza espiritual, ¿cuál es? El Señor Jesús. El Señor Jesús y el poder de su fuerza. Nosotros estamos edificados en la fe cuando oramos, cuando nos encomendamos a Dios, cuando somos llenos de la palabra de Dios, del poder del Espíritu Santo. Entonces podemos hacer la voluntad de Dios, porque Él nos conserva en el amor de Dios. Es Él el que nos guarda y el que nos esfuerza en gran manera para hacer lo que Él nos ha mandado hacer. ¿En qué debemos esforzarnos nosotros? Y aún eso es por gracia. Permanecer en esa gracia. Eso es algo que es por gracia. Debe ser fortalecido en el hombre interior. Timoteo debe encontrar las fuerzas para poder hacer esto solamente en la gracia de Jesucristo. No hay otra forma. No hay otra manera. Solamente en la gracia. Debes mantenerte firme sobre la gracia. No tambaleando. No diciendo, yo los domingos voy a la iglesia y entre semanas hago mis cositas por aquí, mis cositas por acá. No. Y eso hablando de una mentalidad así. Porque el mandato es esforzarse, no simplemente de permanecer y ya. Esforzarse en permanecer, es decir, luchar contra ti mismo. Si yo te preguntara a ti hoy, ¿contra qué pecado has estado luchando en esta semana? ¿Podrías decirme cuál es ese pecado? Quizás algunos sí, pero aquellos que no se están esforzando simplemente dirán, no, yo tengo muchos pecados. Uno en particular con el cual me estoy enfrentando, varios, puede ser. Y como que nos toca, ¿por qué? Porque no nos estamos esforzando, porque no estamos mortificando el pecado. Entonces se me preguntan, ¿contra qué pecado has estado peleando en esta semana? Bueno, hay muchos pecados. ¿Pero cuál? ¿En qué te estás esforzando? ¿Estás avivando el fuego del don de Dios? Eso es algo que es vital para el creyente. Eso es algo que Timoteo, que tú y que yo debemos hacer. Debemos esforzarnos en la gracia. La gracia es la que obra en nosotros. Es aquella que nos justifica y nos coloca en una posición de santidad. Es aquella por la cual recibimos el perdón de los pecados. Pero depende de nosotros también el esforzarnos en eso. Dios te coloca en una posición de santidad. Tú debes caminar en esa santidad. Debes esforzarte por vivir de una manera que agrade a Dios. Dios te da la gracia. Eso es algo que tú no mereces. Es un privilegio. Eso es la gracia, algo inmerecido. Pero la gracia siempre viene con un propósito. Dios no te da la gracia simplemente para que vivas en desgracia. Dios te da la gracia porque la gracia tiene un propósito. ¿Cuál es? El propósito último de todas las cosas, ¿cuál es? La gloria de Dios. Para eso es que la gracia de Dios operó en ti. Y es en eso en lo cual tú debes esforzarte. La gracia es algo supremo, es algo sublime. Es algo que te limpia del pecado y que te purifica. Imagínate que tú eres una sillita curtida y toda sucia y hedionda. Entonces, no, sí, esa silla ni me acerco. Bueno, Dios limpia esa silla de toda suciedad e impureza. Pero no la limpia simplemente con goticas. No, Dios le derrama un océano de gracia. El agua cae como un torrente, como una cascada desde el cielo. Así viene la gracia de Dios sobre el creyente, con toda la fuerza, de tal manera que es irresistible. Viene y arranca, sí o sí quita con el pecado. ¿Qué debes hacer tú si eres una silla sucia de pecado? Permanecer firme, para que esa gracia que cae del cielo como un torrente no te atropelle. Claro, porque puede hacerlo. ¿Cómo? Si no te esfuerzas en la gracia,
La gracia viene con el propósito de glorificar a Dios. Si tú no te estás esforzando en la gracia va a glorificar a Dios. Pero hay de ti donde no te estés esforzando en la gracia, porque te atropella. Imagínate un chorro de agua que cae del cielo, con toda potencia así. Eso hace un hueco en el suelo. Si tú no estás firme, te lleva. Así es la gracia de Dios, quita todo pecado. Inclusive, si eso te duele amargamente a ti. Inclusive eso significa causarte dolor y sufrimiento mortal. Cosas que de pronto para ti son lindas, buenas y agradables, son pecado. Y la gracia arrasa con eso. Lo arrasa. Y si tú mismo no te desprendes de eso, no haces el esfuerzo, te va a doler cuando te lo arranque. Va a doler. Es como si tuvieras una cortada y tuvieras la costra aquí. ¡Pra! Sana, pero duele. ¿Qué debes hacer? Esforzarte para que así, cuando la gracia venga, tú estés firme sobre la roca que es Cristo. Y la gracia sea tu bendición y no venga a ser para ti algo de sufrimiento temporal. Porque una cosa es que tú sufras por defender la verdad y otra cosa es que tú sufras por callarte y esconder la verdad que hay en ti. En ambos casos vas a sufrir, pero en uno tú eres mucho más bendecido que en el otro. En el uno simplemente aprendes, pero vas arrastrado por la gracia, te arrastra. En el otro, tú te levantas firme, valiente y esforzado para perseverar y para luchar contra todo. Si tú no te esfuerzas en la gracia, te puede pasar, como les decía el domingo anterior, como a Sansón. Un hombre en el que la gracia de Dios sobró en gran manera, dándole un don incomparable, pero un don que él jamás se esmeró en avivarlo. Si nosotros leemos la vida de Sansón, si se esmeró en avivarlo fue por muy pocos lapsos de tiempo, lapsos, pero no hubo un deseo continuo en él, como en José, de agradar a Dios. No lo hubo. En consecuencia, no avivó el fuego del don de Dios que estaba en él. No, él se esforzaba simplemente en satisfacer los deseos egoístas de su corazón. De tal manera que Dios lo arrastraba. Si Dios quería que Sansón matara a unos filisteos, ¿qué hacía Dios? Hacía que a Sansón le pasaran cosas malas para que Sansón quisiera vengarse de los filisteos y los matara. Pero Sansón tenía que sufrir por ello. O sea, Dios permitía que estas cosas malas ocurrieran en la vida de Sansón por causa de su pecado. Y así Sansón era forzado a hacer lo que Dios en su gracia quería que hiciera. Pero él podía haberlo hecho de buena manera desde el principio. Pero no se esforzó por serle fiel a Dios. En Sansón la gracia obró desde antes de su nacimiento. Dice en Jueces capítulo 13, verso 5. Dice que el ángel le dijo a la madre de Sansón: pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Ser nazareo a Dios significaba ser consagrado. Había una prohibición especial de que no pasaría navaja sobre su cabeza. Pero es que además él debía ser nazareo. Eso implicaba otra serie de cosas de las cuales él debía guardarse. Pero él no se esforzó en esa gracia que se le dio. Ese niño, por el contrario, casi en los capítulos que menciona la Biblia, pareciera que él se esforzara en todo lo contrario. En hacer todo lo contrario de lo que debía hacer. Por eso tuvo que sufrir mucho. Porque la gracia fue como un arroyo, una cascada que cayó sobre él y lo arrastró. Y por eso él tuvo que ver morir, o tuvo que sufrir la muerte de su esposa y de su suegro. Murieron quemados por la negligencia de Sansón, por su pecado. Sufrió además el repudio de su pueblo. Su pueblo no lo quería. Una persona detestable para los suyos, a pesar de que era el juez que Dios les había dado. Así que Sansón, en lugar de disfrutar de la gracia de Dios, de tener gozo en Dios, terminó viviendo una vida miserable marcada por el sufrimiento. La gracia lo obligó. Dice que él fue juez en Israel durante mucho tiempo.
e hizo la voluntad de Dios, pero básicamente, como dice uno por aquí, a punta de palo, por las circunstancias, porque la gracia de Dios obró en él de una manera que no debería haber sido así. Él, a pesar de eso, no se esforzó como debería. Cuando las circunstancias eran difíciles, él no buscaba el consuelo en Dios, sino en las cosas terrenales, en los deseos de sus ojos, en la vanagloria de la vida. En lugar de avivar el fuego del don de Dios que estaba en él, él buscó el consuelo en una mujer llamada Dalila. Y fue deshonrado. Perdió no solo su cabello, sino que además le sacaron los ojos. Y fue humillado, desnudo frente a sus enemigos, que apenas escuchaban su nombre, sentían mucho temor y temblaban. Él terminó siendo la burla de ellos, porque no se esforzó en la gracia de Dios. Acompáñenme por favor a Jueces capítulo 16, verso 23, y veamos cómo acabó todo eso. Jueces capítulo 16, verso 23. Dice: entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón su dios y para alegrarse, y dijeron: nuestro Dios entregó en nuestras manos a Sansón nuestro enemigo. Y viéndolo el pueblo, alabaron a su Dios diciendo: nuestro Dios entregó en nuestras manos a nuestro enemigo y al destruidor de nuestra tierra, el cual había dado muerte a muchos de nosotros. Y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron: llamad a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel, y sirvió de juguete delante de ellos. Y lo pusieron entre las columnas. Entonces Sansón dijo al joven que le guiaba de la mano: acércame y hazme palpar las columnas sobre las que descansa la casa, para que me apoye sobre ellas. Y la casa estaba llena de hombres y mujeres, y todos los principales de los filisteos estaban allí. Y en el piso alto había como 3,000 hombres y mujeres que estaban mirando el escarnio de Sansón. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego. Solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. Solamente hasta este punto, Sansón, vemos, o por lo menos la Biblia nos narra, un esfuerzo significativo de su parte, de suplicar a Dios ayuda. Ayuda para que haga aquello que se suponía que debería haber hecho desde el principio, sin que tuviera que pasarle todo eso. Asió luego Sansón las 2 columnas de medio sobre las que descansaba la casa, y echó todo su peso sobre ella, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra, y dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron muchos más que los que había matado durante su vida. Se cumplió el propósito de Dios en la vida de Sansón. El propósito inicial era que Sansón comenzaría a librar a su pueblo de manos de los filisteos. Y se acabó con todo ese poco de gente que dice aquí, e inclusive con los principales y los importantes y el templo del dios pagano Dagón. Ciertamente el propósito se cumplió, pero no era así la mejor forma en la cual eso debería ocurrir. Lo que Dios dictamina que ocurra, ocurre. Sí, está también la responsabilidad del ser humano de esforzarse. Como creyentes debemos esforzarnos en serle fiel a Dios, para que no nos termine pasando como Sansón. Debemos esforzarnos. Pablo sabía que la fe que había en Timoteo era real. Él lo sabía de viva mano. Por eso le dice que había el fuego del don de Dios que estaba en él. Esto no quiere decir que Timoteo no fuera salvo. Pablo sabía que sí, su fe era auténtica. Pero si Timoteo no se esforzaba en la gracia, tendría que padecer mucho por ello. Y además, el mensaje del Evangelio que él había recibido de Pablo se diluiría y se perdería durante su generación.
Eso tampoco quiere decir que el evangelio iba a dejar de existir, porque es algo que cae del cielo a chorro, que es inevitable. ¿Cómo tú tratar de detener un tornado? Eso es inevitable. Así es inevitable. Es inevitable que Timoteo se perdiera. Es inevitable que el evangelio desapareciera. Pero Timoteo podría llegar a sufrir y a padecer mucho, de una manera insensata, si no lo hacía. Y el evangelio, por boca de Timoteo y de aquellas personas en las cuales Pablo se había esmerado, quizás no pasaría a una generación siguiente, sino que allí, por la rama de Timoteo, se acabaría el asunto. Obviamente, habría más apóstoles, habría más ayudantes de Pablo, pero por la rama de Timoteo, todo quedaría mal. Timoteo estaba llamado a esforzarse. Dios no se iba a quedar sin que alguien hiciera su voluntad, pero Timoteo tenía la oportunidad y el privilegio de hacerlo. Por eso debía esforzarse y ser valiente, esforzarse en la gracia. A Timoteo le pasaba algo como lo que le podría haber pasado a Esther, como le dice Mardoqueo en Esther 4:13. Dice que Mardoqueo le dijo: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Vendrá, porque la promesa de Dios no faltaría, no fallaría. Mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Es decir, Mardoqueo lo que le dijo a Esther fue: esfuérzate en la gracia de Dios que te hizo reina. Porque si no lo haces, quién sabe lo que ha de pasar contigo y con el linaje que ha de venir después de ti. ¿Quién sabe? Así que debemos esforzarnos en la gracia de Dios. Esa gracia debemos hacerlo. Y debemos hacerlo por nosotros, pero no solamente por nosotros, sino también por aquellos que vendrán después de nosotros. Sansón preparó el camino para que los filisteos fuesen vencidos en los tiempos de David. Esther fue el instrumento que Dios utilizó para preservar al pueblo judío y que hubiese pueblo judío en los tiempos del Señor Jesús. Timoteo debería pasar a otros el evangelio que el apóstol Pablo le había pasado, para que la iglesia de Cristo prevaleciera firme y fortalecida. La gracia de Dios no es solamente para ti. Tú no te esfuerzas solamente para ti para que no te vaya mal, sino que debes esforzarte para ti y para los que han de venir después de ti. Lo que nos lleva a la segunda pregunta: ¿cómo debes hacerlo? Pablo le dice a Timoteo: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. La sucesión apostólica romana no aparece por ninguna parte de la Biblia. La Iglesia Católica Romana dice que el Papa es el apóstol, porque había otro apóstol que lo nombró apóstol, y otro apóstol que lo nombró apóstol, y así sucesivamente hasta el tiempo de Pedro. Dicen que fue el primer Papa, el primer apóstol, y ese nombró al que sería su sucesor, y esa su sucesora hasta llegar al Papa de hoy. Eso no aparece en la Biblia, tal enseñanza. No aparece por ninguna parte. Si así fuera, Timoteo no tendría que esforzarse, porque él sería el sucesor de Pablo como apóstol. No, eso no aparece en la Biblia. Lo que sí aparece, o la sucesión apostólica bíblica, no se refiere a la sucesión de hombres como tal, como le enseña la Iglesia Católica Romana, sino que se refiere a la sucesión del mensaje de los apóstoles. Ese mensaje que inspiradamente el Espíritu Santo les dio. Ese mensaje deberían preservarlo y transmitirlo de una generación a la que venía y a la que venía. Es el mensaje lo que debería ser transmitido, la verdad del glorioso evangelio, ese tesoro que Timoteo había recibido de Pablo. ¿Y cuál es la fuente de eso? ¿De dónde salió el mensaje? Del Señor Jesús. El Señor Jesús enseñó a los apóstoles. Los apóstoles enseñaron a otros, que a su vez enseñaron a otros, y que aún hoy siguen enseñando a otros. Y así ha sido siempre en la historia de la iglesia. ¿Hasta cuándo?
hasta que Cristo venga. Para que cuando Él venga encuentre en la tierra una fe basada en la sana doctrina, en el Evangelio verdadero. Que no venga Jesucristo y aquí hay gente que tiene fe. Sí, yo tengo fe que me vas a dar un carro y una vez. Esa fe es antibíblica. No, la fe es la que el Señor Jesucristo ha de encontrar. ¿Cuál es? La fe que confía en Él. La fe que confía en Él. Lo que Pablo quería de Timoteo era que Timoteo no fuera el eslabón débil de la cadena. Porque a lo largo de la historia siempre es como una cadena. Un eslabón con otro eslabón. Si hay un eslabón que está débil, por ahí se rompe todo. Toda la cadena. Eso era lo que Pablo no quería para Timoteo. Timoteo no iba a perder la salvación, pero ¿y qué hay del mensaje? Por lo menos en los tiempos de él y los que lo siguieran debía mantenerse. El comentarista William Berkeley comenta: el maestro es un eslabón de la cadena viviente que se extiende ininterrumpidamente desde este presente momento hacia atrás hasta Cristo Jesús mismo. Él es la fuente. A él es la roca y las cadenas están amarradas a Él. Firme, manteniéndola segura. En todas las generaciones Dios siempre levanta eslabones para esa cadena. Siempre surgen, aunque no haya en ninguna parte aparentemente, surgen eslabones, surgen siervos útiles para Dios. Por eso nosotros podemos estar tranquilos sabiendo y confiando que la obra no depende de nosotros, sino del Señor Jesús. Del Señor Jesús. ¿Cómo podemos nosotros entonces ser eslabones fuertes? ¿Cómo podemos esforzarnos en esa gracia? Esforzándonos en el Señor Jesús y el poder de su fuerza, haciéndonos de Él. ¿Cuándo empezó la fortaleza de los eslabones? ¿Cuándo? Dice Hechos 1:8. Le dijo el Señor, el eslabón principal a los demás eslabones: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Después que eso pasó, ¿qué aconteció? Los 11 apóstoles regresaron al aposento alto donde solían quedarse, y bajo la guía del Señor, siguiendo sus enseñanzas, escogieron o designaron a Matías para que cumpliera el rol que el falso eslabón, el eslabón pirata, el Judas, no había cumplido, para que se mantuviera la cadena. Debía continuarse esa obra. Debía haber un 12º apóstol. Ese 12º apóstol era Matías. Pablo no era reemplazo de Judas. Pablo era un 13º apóstol. Como dice él, un abortivo. Uno que llegó después de tiempo. La sobra. Así se veía a sí mismo. El más pequeño de los apóstoles, que no se consideraba digno de ser llamado apóstol, porque persiguió a la iglesia de Dios, dice él en 1 Corintios. Los apóstoles, algunos, pues por un breve tiempo, ¿qué les pasó al predicar el Evangelio? Sufrieron persecución. Ellos no son como los apóstoles de hoy en día. Que entonces, si tú eres apóstol, eres una persona que vive en una mansión, tiene chofer, limusina, carro, tienes todo tipo de lujos, pasas viajando, te pones a echarle cuento a la gente y a decir todo tipo de locuras. No vivían de una manera ostentosa. Ellos no andaban con el poco cadena guindando y el poco de anillo y el poco. No. Eran personas cuyas marcas del apostolado, como Pablo, ¿cuál eran? Las cicatrices que habían sufrido por causa de Cristo. La persecución que habían recibido. Era inevitable. Era inevitable para un apóstol que este tipo de cosas les pasaran. Nosotros leemos en la historia los datos que tenemos y que son confiables. Porque la Biblia solamente habla de la muerte de Santiago, el hermano de Juan, que murió a manos de Herodes. Es el único de los apóstoles que se nos menciona en la Biblia cómo muere. Hay alusiones a la muerte de Pedro, pero no se nos dice. Sin embargo, si nosotros leemos, todos fueron martirizados, murieron de manera terrible.
crucificados de cabeza, crucificados en forma de cruz, atravesados por lanzas, arrojados de lugares altos, a piedrazos. A Matías le arrancaron el pellejo mientras todavía estaba vivo. Ninguno de ellos jamás dejó de anunciar el Evangelio. Ninguno jamás dejó de anunciar el precioso Evangelio de Dios. No. Solamente el apóstol Juan murió de viejo. Y eso porque no pudieron matarlo cuando trataron de hacerlo. Cuando lo mataron, siguió vivo. Lo dice la tradición. Eso dice la tradición. Y entendemos que no hubo uno de ellos que no sufriera persecución. Y ahora llegaba el tiempo y el momento de que Timoteo se pusiera el cinturón firme y dijera, bueno, llegó mi turno de sufrir por Cristo. Llegó el momento que estaba esperando. El momento de ser valiente y de anunciar el Evangelio, de ser conocido como un siervo de Cristo, no solo aquí, sino en otros lugares. ¿Cómo? Compartiendo con otros aquello que del Señor había recibido a través de Pablo. El bastón que le había sido dado. Eso era lo que él debería hacer. Porque sería, si él no lo hacía, sería no solamente su vergüenza, sería vergüenza para Pablo y para los otros apóstoles. El pastor John MacArthur ilustra esto con una situación de su juventud. Él dice, en una competencia de atletismo estatal por invitación, durante mis años de universidad, representé a mi equipo como el segundo hombre en la carrera de relevos de 1 milla. El primero recorrió su trecho rápidamente y yo hice bien en el segundo. Pero poco después de haberle pasado el testigo al tercero, uno de nuestros mejores corredores, él se detuvo, caminó hacia el interior y se sentó. Nuestro primer pensamiento de horror fue que había tenido un desgarro, un tendón o se torció un tobillo. Corrí por el campo y le pregunté, ¿qué pasó? No sé, respondió. Ya no quería seguir corriendo. De manera comprensible, los compañeros de equipo, el técnico y todos los demás de la universidad que estaban fastidiados y disgustados. ¿Cómo pudiste hacer eso? Preguntamos. ¿No sabes que no te representa solamente a ti, sino a tu equipo y a tu escuela? ¿Se te olvidó el tiempo que invirtieron el técnico y los otros miembros del equipo para llegar a donde estamos? ¿Cómo pudiste destruir todo esto en un segundo corto y egoísta? Ay, que es el eslabón débil de la cadena. Porque tendremos que dar cuentas a Dios por ello aún. Sobre qué estamos edificando, cómo lo estamos haciendo. Debemos ser valientes y esforzados. Timoteo debería serlo. Quizás él no estaría al punto de decir, bueno, yo dejo todo esto y me voy a esconder porque van a empezar a matar a los cristianos. No. Pero podría simplemente quedarse en su zona de confort, tranquilito, aquí yo no me meto con nadie, nadie se mete conmigo, nadie sabe nada, yo estoy aquí cómodamente. No podía hacer eso. Era como si el apóstol Pablo le estuviera diciendo, ni se te ocurre abandonar o cortar tu trabajo para satisfacer tus propios deseos. Este no es tu ministerio, sino el del Señor. Y tú no tienes el derecho a salirte o a aflojar hasta que Él te saque del juego, por el arrebatamiento o la muerte. No puedo permitir que seas un eslabón roto en la cadena de testigos fieles de Dios. No solo tienes que seguir, también debes ayudar a otros a andar y a continuar. Timoteo podía quedarse en su zona de confort. No, yo me quedo aquí tranquilito en Éfeso. Aquí yo sigo siendo pastor. Todo bien. No. Él debía compartir su mensaje a otros. Eso lo haría él cada vez más visible. Porque entonces cuando encontraran un seguidor de Jesús que fuera versado en las palabras, ¿qué diría? ¿Quién es tu maestro? ¿Quién es el que te enseña? ¿De dónde proviene esto que sabes? De Timoteo. Ah, que hay uno en Éfeso que se llama Timoteo, ¿verdad? Vamos por él. No era cualquiera tarea, no solamente mantener el mensaje del Evangelio, sino el hecho de darlo a otras personas. Te hacía conocido, quieras o no. Te hacía conocido. Hasta este punto, Timoteo solamente podría ser conocido como el discípulo más cercano a Pablo. Ahora él debería ser conocido como un siervo de Dios, no por Pablo, sino por la obra que Dios habría de hacer a través de él. La fe que Pablo recibió de Cristo, lo que él llama su depósito, en 2 Timoteo 1:12,
no es algo que él dijera, bueno, yo quiero tener el depósito del Evangelio. No, es algo que Dios le dio, que Cristo le encomendó. Él no tenía derecho a hacer con eso lo que él quisiera. Él debía hacer aquello que se le había encomendado. De la misma manera, Timoteo debería hacerlo con el mensaje del Evangelio. Recibió el bastón del Evangelio, debería pasarlo al siguiente corredor, a los que venían después de él, aunque eso implicara un gran sacrificio para él, aunque implicara muchos problemas. Timoteo debía mantener la cabeza en alto, porque no solamente él había recibido el mensaje del Evangelio de parte de Pablo, sino que había muchas personas que eran testigos, que podían confirmar fácilmente que Timoteo era Pablo 2.0. Era el sucesor de Pablo en el sentido de aquel que continuaría el ministerio terrenal que Pablo tenía. Todos estos testigos no sabemos quiénes son. Quizás sean los miembros de la iglesia de Antioquía, desde la cual Pablo inició su ministerio. Quizás eran los acompañantes de Pablo, como Bernabé, Silas, Lucas y otros siervos útiles a Pablo. No lo sabemos. La Biblia no nos dice quiénes son estos testigos. Pero ciertamente Timoteo era conocido por haber recibido esta encomienda del apóstol Pablo. Él no podía simplemente hacerse loco, como dice uno, y perderse con él. No, yo tengo el mensaje del Evangelio. No, tenía una labor, una misión que cumplir. Ese depósito, ese mensaje que él había recibido eran las sanas palabras que había oído del apóstol Pablo. Sanas palabras que había recibido delante de muchos testigos. Y la forma en la cual eso está dicho, cuando dice que de mí recibisteis, quiere decir que no fue que un día Pablo vino y le dijo, Timoteo, siéntate aquí. Mira, el mensaje del Evangelio es esto, esto y esto. Esto debes decirlo a otro. No. Se refiere a que era algo que todo el tiempo que Pablo estuvo con Timoteo, estuvo recibiendo. Era algo de continuo. Por eso dice delante de muchos testigos, no es que Pablo cogió a Timoteo y lo paró y había poco de gente. Timoteo, delante de todos los presentes yo te nombro. No. Era que todo el tiempo veían a Pablo y a Pablo enseñando a Timoteo las sanas palabras. Y entonces los otros testigos lo veían. Si estaban Pablo, Timoteo y Lucas veía cómo Timoteo era comisionado. Si estaban Pablo, Timoteo y Tito veía cómo Timoteo era comisionado. Así, muchos son los que pueden dar testimonio de que de mí recibiste las sanas palabras. Así que no puedes, como dice uno por aquí, hacerte el loco, perderte. No, debes poner la cara en alto. Y así como de mí recibiste esas sanas palabras, debes transmitirla tú también a otros. Debes transmitir a otros ese mensaje que de mí recibiste. Transmitirlo implica no solamente decirlo y ya. No. Así como lo había recibido de manera continua durante mucho tiempo del apóstol Pablo, Timoteo debería darlo de manera continua a esos hombres idóneos a los cuales él debería transmitir el mensaje. No era solamente, bueno, siéntate aquí, yo te voy a decir el mensaje. No. Se refiere a una fidelidad constante en la predicación de la palabra de Dios. De todo el tiempo, todo el mundo pudiera decir, Timoteo siempre estuvo allí, predicándonos y exhortándonos acerca del mensaje del Evangelio. Se refiere a una constancia, a algo de continuo, a una perseverancia, a pesar de los errores naturales y normales que todos cometemos por nuestro pecado. Que Timoteo estuvo allí, desviviéndose por estas personas para compartirles el Evangelio, encomendándoles ese tesoro. Por eso él habla de hombres idóneos. Hombres idóneos, no se refiere que Timoteo va a decir, bueno, de ti Marín de dos pingües, ti Taramaca, tú vas a ser el que... No. Se refiere a que Timoteo debería estar constantemente enseñando la palabra de Dios y analizando poco a poco a aquellos en los cuales él veía el llamado, la capacidad de Dios para hacer eso. Y a esos hombres inculcarles eso, inculcarles el mensaje del Evangelio, inculcárselos, no solamente de palabras, sino de hecho. Que así como ahora mismo Pablo pudiera llegar a ser un motivo de vergüenza para Timoteo, más adelante Timoteo pudiera llegar a ser un motivo de vergüenza para estos hombres. Así que ellos puedan decir, yo no me avergüenzo de Timoteo,
así como Timoteo no se avergonzó de Pablo. Yo no me avergüenzo, porque como dice el apóstol Pablo más adelante, si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. No puede. Porque estas palabras reflejan no solamente las palabras ya, sino el carácter de aquel de quien proceden originalmente estas palabras. El carácter de Cristo. Por eso Timoteo debería dar ese mensaje a hombres idóneos, hombres llamados por Dios para ejercer ese llamado, ese liderazgo en la iglesia. Timoteo debería cerciorarse y verificar que cada uno de estos hombres fuera idóneo. Dios ha llamado a muchos de esta manera y lo sigue haciendo. Siempre fue así. Cuando Dios llamó a la nación de Israel, no la llamó simplemente para que fuera el centro del mundo. Israel era solamente el comienzo y de allí debía expandirse la verdadera fe a todas las demás naciones. Terrenalmente eso era lo que se esperaba. Terrenalmente lo que se esperaba era que los israelitas fueran luz para los gentiles. De tal manera que todas las demás personas de otros países quisieran anexarse a ellos. Pero no lo hicieron. Eso no podía pasar con Timoteo. Eso no debía pasar en ninguna manera. Inevitablemente el Señor en su soberanía permite que este tipo de cosas ocurran. Porque el Señor es soberano. Pero Él mantiene siempre su tesoro. Él mantiene su evangelio y su iglesia, a pesar de las circunstancias. El mensaje tuvo que diluirse y corromperse en algún momento. La prueba de ello es que nació la Iglesia Católica Romana. La Iglesia Católica Romana es la evidencia o el resultado de que el mensaje se diluyó. Si uno se da cuenta de sus inicios, se da cuenta de que los cristianos en los cuales empezó esto eran personas débiles en la fe. Poco a poco el mensaje fue diluyéndose y ese fue el resultado. Pero el evangelio persistió hasta hoy y va a seguir persistiendo, aun si nosotros no lo hiciéramos. Pero debemos llevar ese mensaje. Debemos esforzarnos en la gracia de Dios, no solamente para nosotros, sino también para dar ese mensaje a otros. Para que el don de Dios que hay en ti, no necesariamente tiene que ser el de predicar, el don que hay en ti, sea de provecho, de beneficio para tus hermanos. De eso se trata, esforzarse en la gracia. De eso se trata. En el caso de Timoteo tenía que ver con el don de predicar. Él debía predicarle también a otros, enseñarle a otros lo que de Pablo, lo que de Cristo había recibido. Aplicaciones. Bueno, mis hermanos, el texto que hemos visto es bastante diciente. Hay que esforzarse en la gracia. Pero es en la gracia donde debemos esforzarnos, no en otras cosas. Considera en qué se esforzó Sansón. ¿Sansón se esforzó? Claro que se esforzó. Uno ve que él se esforzaba mucho en andar de ramera en ramera y bebiendo y haciendo todo tipo de actos impuros. Pero no en la gracia. ¿En qué te esfuerzas tú? Debemos esforzarnos en la gracia. No solamente está diciendo, no hagas lo contrario, sino esfuérzate. Esfuérzate implica ir lo más que puedas, con todas tus fuerzas. Porque aquello en lo que tú más te esfuerzas, es aquello que tú más amas. ¿Quieres saber qué es lo que tú más amas? Mira que es aquello en lo que tú más te esfuerzas. Si tú quieres ser un gran deportista, ¿qué implica eso? Esfuerzo. Dejar de comer, dejar de pronto de descansar, dejar de relacionarte con otras personas. Eso implica un gran esfuerzo para lograrlo. Si tú quieres ser famoso, ¿eso qué implica? Esfuerzo. No es que vas a ser famoso simplemente de un día para otro. Hay personas que Dios en su providencia o Satanás en sus artimañas los coloca y los hace famosos de un día para otro. Pero normalmente el que quiere ser tal cosa tiene que esforzarse y sacrificar muchas cosas. Hay mujeres que quieren ser bellas y hermosas y tener cuerpos esculturales
Y eso implica esfuerzo para conseguir el dinero, para hacerse cirugías, o esfuerzo de pronto para hacer dietas, o esfuerzo para tener maquillajes. Si tú quieres ser rico, vas a tener que esforzarte mucho, pensar negocios, estudiar mucho, tener inventiva, creatividad. Todos esos son esfuerzos que el mundo hace. Y si tú te esfuerzas en algo así o en algo semejante a eso, puede que lo logres. Pero vas a estar dejando lo más importante. Vas a estar dejando aquello que es más importante. Por eso es que yo les decía cuando pusimos 1 Timoteo capítulo 6, verso 9, que aquel que quiere ser rico está pecando. Porque eso implica esfuerzo. Va a esforzarse por servir a su Dios Mamón. Esa palabra es utilizada para referirse al Dios del dinero. Esforzarse por servir a ese Señor implica dejar de servir fielmente a Cristo. Implica hacerlo. Si tú quieres ser famoso, si tú quieres ser rico, si tú quieres ser importante o alguna de estas cosas que el mundo quiere, vas a terminar dejando a Cristo. O no vas a terminar avivando el fuego del don de Dios que está en ti, sino apagándolo. Porque vas a terminar siendo esclavo de esas cosas en las cuales te esfuerzas. Vas a terminar siendo esclavo. Porque todos esos esfuerzos que no son en la gracia, son idolatría. Son idolatría, simple y llanamente. Debes amar a Dios por encima de todo. Y eso quiere decir que tu motivación principal, ¿cuál debe ser? Darle gloria a Dios. Para eso es la gracia de Dios que viene sobre ti. Y debemos tener cuidado con eso. Porque podemos decir, yo me esfuerzo en la gracia y estar esforzándonos en otro tipo de cosas. Por ejemplo, un ejemplo más evidente, que hay de estas personas que se dicen cantantes cristianos. Dicen que cantan para Dios y que son salmistas y este tipo de cosas. Dicen que lo hacen para Dios, pero ellos no se esfuerzan en mantenerse fiel a Dios, sino que se esfuerzan en mejorar su carrera, su reputación. Poco a poco, aunque originalmente pudiera ser, no tengan la intención de sí darle gloria a Dios con lo que estaban haciendo, van a terminar alejándose por completo de Él. Van a terminar pervirtiendo la doctrina, con tal de mantener su fama, de mantener ese estatus que consiguen. Y ahí está su Dios. De tal manera que su Dios no termina siendo Dios, sino la música. Ese termina siendo el Dios de ellos. Así que debemos considerar en qué nos estamos esforzando. ¿Nos estamos esforzando en agradar a Dios o en hacer lo que nosotros queremos? Nuestra voluntad. Si estamos esforzándonos en agradar a Dios, debemos dejar de lado todas esas cosas. Debemos dejarlas de lado. No puede ser un esfuerzo para nosotros. Nada de eso. Nada de eso. Nada de lo que el mundo ofrece puede ser un esfuerzo para ti. No. Dice más adelante, en el verso 4 de 2 Timoteo 2. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. No puede. Nadie que quiera esforzarse por agradar a Dios va a esforzarse en otras cosas. Porque va a terminar sirviendo a dos señores. Uno no es una máquina. O se esfuerza en una cosa o se esfuerza en otra. Humanamente no va a tener fuerza. Físicamente no va a tener fuerza. Mentalmente no va a tener fuerza. Emocionalmente no va a tener fuerza. Significa entonces que no debemos esforzarnos en otro tipo de cosas como, no sé, el trabajo, por decir algo. Depende. Depende en qué te estás esforzando. Porque, por ejemplo, yo puedo esforzarme en mi trabajo, pero ¿por qué? ¿Por darle gloria a Dios o por mejorar mi situación económica? ¿Por qué me esfuerzo en mi trabajo? Si yo me esfuerzo en mi trabajo simplemente para tener mejores ingresos, eso es mi Dios. Estoy esforzándome en lo que no es, no estoy esforzándome en la gracia. Pero si yo me esfuerzo en la gracia, seré un excelente trabajador, independientemente de que me paguen mucho, me paguen poco, lo que sea. Porque no lo hago para que me paguen, sino para agradar a Dios, para darle a conocer a otros, para hacer partícipe a otros del don de Dios que está en mí.
A consecuencia de ello, la gente va a pensar, este hombre es un trabajador excelente. Pero nosotros vemos que hay cosas que él hace que nosotros no. Mira, es el mejor trabajador, toda la semana trabaja, menos el domingo. Y si el domingo es el día que más plata puedes ganar, el domingo es el día que mejor te puede ir, que más te puedes lucrar, ¿por qué no lo haces? Porque lo hago por Dios. De hecho, adelanto trabajo, tengo que hacerlo para no trabajar el día domingo. Cuando una persona piensa así, actúa así, está diciendo, yo lo hago por Dios. Cuando una persona está en su área de trabajo y le dice, no, haz esto por aquí, firma esto, no. No importa si me despiden, no importa si me bajan el salario o lo que sea. Yo no lo hago por eso, lo hago por Dios. Entonces me estoy esforzando en la gracia de Dios en ese campo. Porque lo hago para la gloria de Dios. Esa es la oportunidad idónea para mostrar a los demás el mensaje del Evangelio, para enseñarle a otros lo que de Dios he recibido. Así que debemos esforzarnos en Dios. Por eso yo les decía cuando veíamos o consideramos 1 de Timoteo capítulo 3, verso 1, que dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Cuando veamos ese versículo yo les decía, la palabra buena que allí aparece se refiere no solamente a algo bueno, sino a lo mejor. Pablo está diciendo, el que quiere ser un obispo, un pastor, quiere el mejor trabajo posible. Eso es lo que todo hombre, varón, debería aspirar a lograr. Que lo logre o no depende de Dios, pero debe esforzarse en eso. ¿Por qué? Porque aun si no consigue ser pastor o ser obispo, en la posición en la que Dios le tenga, al esforzarse por ser irreprensible como ha de ser el obispo, ¿qué va a pasar? Que va a ser irreprensible en cualquier lugar que Dios lo ponga. Entonces yo me esfuerzo por ser obispo, no lo consigo, bueno, pero en el trabajo donde estoy voy a ser irreprensible como si fuera obispo. Cumplir esas características y esas cualidades. También hablamos de la mujer en el versículo anterior a ese, 1 de Timoteo 2:15, que dice, pero la mujer se salvará engendrando hijos si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. Y decíamos que la vocación, el llamado más grande al que una mujer debe aspirar, es a casarse, a tener hijos y a criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Inclusive si Dios no le concede casarse, e inclusive si Dios no le concede quedar embarazada nunca. Porque no lo hace simplemente por eso y no para agradar a Dios. Así cualquiera sea la circunstancia en la cual Dios haga que esa mujer termine, ella va a terminar teniendo el carácter y la mentalidad correcta. Va a terminar esforzándose en aquello que más agrada a Dios. Porque esforzarse requiere motivación. ¿Cuál es esa motivación? Si te vas a esforzar en la gracia, la motivación debe ser la gracia. Avivar el fuego del don de Dios que está en ti. En eso debes esforzarte. Y es que además eso de compartir el Evangelio no es algo que sea responsabilidad exclusiva del que predica o del pastor, sino que es responsabilidad de todos. Es responsabilidad de todos. Porque el pastor no es un hombre orquesta. El hombre orquesta anda con el tambor, la trompeta, el otro aparato por aquí, sonando él solo es una banda. No puede hacerlo todo. Porque para eso sería indispensable. La iglesia se caería si no estuviera y no es así. No depende de un hombre sino de Dios. Cada uno de nosotros debe esforzarse en eso, en el campo y el rol que nos corresponde, de la forma que nos corresponde. El pastor o el predicador no puede llegar a todas las personas de la iglesia, pero tú puedes hacerlo. Tú puedes llegar a tu hermano que visita hoy, tú puedes llegar a una persona que a veces viene, tú puedes llegar a hermanos que casi no vemos. Independientemente de que el pastor o el líder lo haga, tú puedes acercarte a ellos, preocuparte por su vida espiritual, enseñarles, porque enseñarles no necesariamente es pararse aquí y enseñar. Enseñarle a veces simplemente sentarse a su lado y decirle, mira, la Biblia dice que debemos hacer esto y esto de esta manera. Una hermana con otra hermana, debemos hacerlo así. Implica que tú tengas esa disposición, esa preocupación por tu hermano, por tu prójimo. Porque muchas manos hacen ligero el trabajo. Y es que los obreros son pocos, pero la mies es mucha. Es mucha. Y cada uno de nosotros tiene el deber
de predicar la palabra de Dios, no delante del púlpito, pero sí delante de todos aquellos que Dios nos lleve, en las circunstancias que el Señor nos coloque, según corresponda a cada quien, según las circunstancias a las cuales el mismo Señor en su providencia nos guía. Por ejemplo, un padre y una madre tienen el deber de predicar la palabra de Dios a sus hijos. Eso es algo innegable, es algo que debe hacerse. Sea donde sea que estés, estás bajo tu responsabilidad. Debemos dar a conocer a Dios en todo momento. Debemos hacer discípulos a otras personas, porque nosotros solos no podemos. Una sola persona no puede, ni siquiera los pastores de la iglesia pueden hacerlo todo. No podemos, físicamente es absurdo, es imposible. Es imposible. Es tarea de todos, es tarea de todos. Por eso es que se encarga a Timoteo, que él encomienda a hombres idóneos. No se dice, Timoteo, enseña a toda la iglesia de Éfeso, sino que le encarga a hombres idóneos para que ellos hagan eso. Después de todo, el Señor Jesús encargó a 12. Encargó a 12, aunque tenía más de 12 discípulos. Encargó a 12 que continuaran lo que él inició. Y estos a su vez encargaron a otros. Y así debemos ser conscientes que una sola persona no puede hacerlo todo y que cada uno de nosotros tiene ese deber y esa responsabilidad. Cuando Dios vio a Adán y dijo, no es bueno que el hombre esté solo. ¿Y qué le hizo? Una compañera, una ayuda idónea para que juntos pudieran hacer lo que les correspondía. Por eso dice, y si alguno prevaleciere contra uno, 2 lo resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Una iglesia fuerte no es solamente aquella iglesia que tiene líderes fuertes. Esa es la base. Si no hay líderes fuertes, no va a haber iglesia fuerte. Pero la iglesia fuerte es aquella en la que todos los miembros de ella tienen la responsabilidad, ese compromiso con Dios de servirle y de compartir el mensaje del Evangelio. Es deber de todos enseñar el Evangelio. Debemos ser creyentes maduros en la fe. Más cuando llevamos tiempo recibiendo la exhortación de la sana palabra. Porque Dios nos llama a todos para que le sirvamos. Después de todo, quien milita no es el pastor, es la iglesia. Así que consideremos esto, hermanos. Es deber de cada uno de nosotros llevar el mensaje del Evangelio, predicar a Cristo, avivar el fuego del don de Dios que está en nosotros y darlo a conocer. Si no con nuestra boca, al menos con nuestras acciones, para que luego el Señor nos conceda el dar testimonio verbal de Él. Esforcémonos en la gracia que nos ha sido dada. Oremos, hermanos.